Hola jóvenes, siguiendo con nuestro curso de Introducción a la Ciencia y Materiales 2, vamos a hablar sobre lo que es la destrucción del metal. En este momento vamos a empezarlo con lo que es la fractura. A medida que vayamos avanzando en nuestra carrera, vamos a ir viendo varias cosas mucho más profundas con respecto a estos temas, sobre todo en clases, por ejemplo, de lo que es deformación. Vamos a una breve introducción y hablemos un poquito de lo que es la mecánica de la fractura. La mecánica de la fractura, jóvenes, es la disciplina que trata el comportamiento de los materiales que contienen grietas u otras imperfecciones menores. El término imperfección se refiere a las características como poros, orificios, pequeños obviamente, inclusiones o microgrietas que hay en la estructura. Nosotros nos hemos referenciado al término imperfección cuando hablamos de ciertas cosas con respecto a dislocaciones, a vacancias, a intersticios, a ciertas cosas a niveles atómicos. En este momento, nuestra referencia a imperfección, jóvenes, no recurre a eso, sino más a algo más macro, algo que podemos ver incluso a simple vista, por ejemplo, los poros en una estructura, pequeñas grietas que se van dando o microgrietas, miren que nosotros a veces conocemos o vemos directamente en los materiales. A eso nos referimos nosotros con imperfección en el caso de la fractura, mecánica de la fractura. Lo que se desea, dice, es conocer el esfuerzo máximo que puede soportar un material si contiene imperfecciones de cierto tamaño o geometría. Cuando hablamos de esfuerzos, hablamos de fuerzas aplicadas, ¿se acuerdan? De la fuerza aplicada por unidad de área. Cuando nosotros aplicamos una fuerza de manera normal, o puede ser a través de corte sobre una muestra, nos interesa entonces a nosotros cuánto puede soportar dicha muestra. Ok, entonces esa imperfección que tiene el material va a depender del tamaño y de la geometría propia de la pieza o de la muestra que estemos trabajando. Un término importante, jóvenes, es la tenacidad de la fractura. ¿Qué es la tenacidad de la fractura? Pues es una medida de la habilidad de un material que contiene una imperfección para soportar una carga aplicada. Cuando decimos que un material es tenaz, de manera general, chicos, es que éste es capaz de soportar ciertas características o condiciones que se le están brindando. En este caso, hablando de lo que es tenacidad a la fractura, estamos haciendo referencia, jóvenes, directamente a lo que es la habilidad que tiene ese material para soportar, gracias a esas imperfecciones que tiene, cierta carga aplicada. Ahora, cuando hay fractura, obviamente, las imperfecciones producidas en ese material van a permitir que esas cargas aplicadas puedan llevar a un daño rápido del material. Es importante poder relacionar ciertas cosas con ese tipo de fracturas. En este caso vamos a mencionar lo que es una relación muy sencilla. Y es para determinar lo que nosotros vamos a conocer como factor de intensidad de esfuerzo. Miren, que lo vamos a representar con una letra K mayúscula. ¿Ok? Para nosotros eso es eso se va a llamar factor de intensidad de esfuerzos. Obviamente tiene que ver con el esfuerzo aplicado o la carga. Y esta es igual a la K, al valor de K mayúscula, chicos, igual a F veces sigma por la raíz de pi veces A. Pero ¿quién es F? Bueno, F es un factor geométrico que es propio para el espécimen. Y la imperfección, ¿miren? Depende del tipo de imperfección donde se aplica. Si por ejemplo en los extremos o en lugares centrales de la muestra, eso va a depender de F, miren, directamente. Si estamos nosotros hablando de lugares extremos de la muestra o del objeto que tenemos, F vale 1.12 aproximadamente. Y si estamos hablando sobre el centro, directamente F es igual a 1.0. En ambos casos se aplica una fuerza sigma, miren. En este caso normal, como lo vemos nosotros. En este caso sería una fuerza de tensión que está aplicando sobre el material. Y A, y A es el tamaño de la imperfección, viene siendo un tamaño promedio de la imperfección. Mire. En este caso nosotros vemos que las imperfecciones en el centro generalmente son 2 veces ese tamaño. O las imperfecciones en los extremos, estamos hablando de que eso es más aproximadamente A. Bajo estas dos relaciones vamos a trabajar, chicos, nosotros. Este valor del factor de intensidad de esfuerzo que me interesa bastante sobre todo para ver ciertas deformaciones o ciertas fracturas, mejor dicho, sí, deformaciones
que se presentan en el material. Vamos a hacer un cálculo un poco más adelante. Diremos algo importante, chicos, que al llevar a cabo una prueba sobre un espécimen con un tamaño de imperfección conocido, ojo, eso nos referíamos con a un tamaño de imperfección conocido, se puede determinar el valor de K que ocasiona la fisura. ¿Ok? Que ocasiona que la fisura crezca y ocasione la falla. Para eso es K, chicos. Este factor es como una especie de factor de seguridad. ¿Ok? Es el que nos va a permitir, por así decirlo, conocer un valor aproximado del daño, un valor que nos va a aproximar un daño con respecto a la fisura y cómo esta va a ir creciendo. Este factor de intensidad de esfuerzo, que también se le conoce como intensidad de esfuerzo crítico, se define como la tenacidad de la fractura y la vamos a representar como una K sub C. Miren, este va a ser, chicos, el esfuerzo crítico que va a presentar el material. Y nos da referencia a lo que es la tenacidad a la fractura. Esto viene siendo como el valor último, ok, o el valor extremo que puede soportar propiamente el factor de intensidad un material antes de dañarse, antes de ceder ante una fractura. Y este es un factor muy importante porque nos permite a nosotros ver por dónde una grieta se va a propagar o por dónde es más propensa a que se dañe el material. ¿Ok? Por eso el término crítico. Si nosotros conocemos este factor de esfuerzo para un material X, nos vamos a dar cuenta de que ese material puede presentar daños debido a cierto valor y podemos tratar de evitarlo o estandarizar o, en pocas palabras, diseñar un sistema para ciertos valores donde el valor crítico va a ser nuestra referencia, jóvenes. Entonces decimos que la tenacidad de la fractura depende del grosor de la muestra, obviamente. A medida que el grosor aumenta, la tenacidad de la fractura, en este caso lo que nosotros llamamos K sub C, disminuye a un valor constante. A esta, ya vamos a ver la figura 7.2, a esta constante se le llama tenacidad de la fractura en estado de deformación plana. Miren. Ok, y la representamos con una K y C. Tenacidad de la fractura en el estado de deformación plana. ¿Por qué plana? Porque va a empezar a ser, como dice ahí, constante. A medida, obviamente, que el grosor es mayor. ¿Qué sucede? Entonces va a permanecer constante. Como quien dice, ese esfuerzo o esa tenacidad del sistema va a tomar por una sola ruta en lo que es la estructura. Son importantes estas cosas, jóvenes. Miren, conocer lo que es K sub C, el esfuerzo crítico, o la tenacidad de la fractura, mejor dicho, también se le conoce, o K como lo que nosotros veíamos como el factor de intensidad de esfuerzos. ¿Ok? Este es como nuestro valor de diseño. Miren. Nosotros sabemos que esto es lo máximo que puede soportar una muestra. Cuando eso coincide con K, directamente, estamos diciendo nosotros que básicamente el sistema ya ha logrado un punto de imperfección último del punto. Aquí tenemos la relación, miren, entre lo que es el tamaño, miren, el factor de tamaño en pulgadas, y lo que es la tenacidad a la fractura. Bueno, intensidad del esfuerzo crítico, mejor dicho. Tenacidad de la fractura y intensidad del esfuerzo crítico. Miren, a medida que nosotros vamos teniendo un tamaño mayor, miren, de lo que decía que un tamaño mayor o un grosor mayor, miren, de lo que es la muestra, esto se va estabilizando, miren, este valor de K crítico va disminuyendo hasta que hay un momento que permanece constante. ¿A qué me refiero? Que entre mayor sea este tamaño, menor, igual o va a permanecer el mismo valor de lo que es el esfuerzo crítico del sistema. En este caso el esfuerzo crítico plano. Mira. Aquí ya todo esto es esfuerzo crítico. Cuando llega a este punto ya es un esfuerzo crítico plano, se mantiene constante. Valores de 50, 100, 150, 200, etcétera para arriba. Las unidades de K, chicos, son unidades de presión que serían pascales o megapascales, o en este caso libras sobre pulgada cuadrada, que es PSI, o kilolibras, KSI, por la raíz, miren, de
un promedio de posición, perdón, de tamaño en este caso, pulgadas, metros, milímetros, etcétera, ¿ok? Quiero que tomen eso en cuenta. Permítanme borrar aquí para que veamos todo eso de manera clara. Miren, es lo que nos referíamos directamente. A medida que se va creciendo el tamaño promedio de lo que es, o el grosor, perdón, de lo que es la fractura, de la muestra básicamente, el esfuerzo crítico se va volviendo constante. Miren, o sea, no va a ir variando, no va a aumentar ni disminuir. O sea, no que va a permanecer constante. Pero entre menor sea, miren, ese grosor, mayor va a ser el valor de la tenacidad presentada por el material o del esfuerzo crítico. Ok, esto nos sirve a nosotros como un punto de diseño en muchos sistemas. Es muy importante, jóvenes, ver todas estas cosas desde un punto de vista técnico. Y ahí cuando tenemos grietas, mire, fisuras o todo ese tipo de cosas, nos damos cuenta que por ahí la fractura es donde empieza a ceder más fácilmente, donde cuenta debilidades del sistema. ¿Ok? Directamente. Acá hay una tabla donde presentamos algunos materiales, su esfuerzo, miren, K y C, lo que es el esfuerzo a la fractura. Vamos a repetir el nombre para que no se nos olvide, miren. La deformación plana, miren. Tenacidad de la fractura en estado de deformación plana, a eso se le conoce K y C. Y también tenemos los valores de esfuerzos últimos, miren, yield strength del sistema, miren, últimos esfuerzos máximos que pueden soportarse. Aleaciones de aluminio cobre, todas, titanio con 6% de aluminio, vanadio, níquel cromo, aleaciones de acero, miren, aleaciones de aluminio, silicio, entre otras, y otro tipo de aleaciones o polímeros incluso, miren, polímeros policarbonatados también, entre otros, donde estos, miren, obviamente sus valores son mucho menores del sistema. Si vemos nosotros, de los más altos que podemos ver nosotros es este que está en el rango del titanio, seguido por alguna aleación de acero, níquel cromo, miren. Y aquí tenemos los valores de esfuerzo también, los cuales podemos ir nosotros viendo. Este es un material específico, perdón, es una tabla para ciertos materiales específicos con respecto a K y C. Decíamos que podemos nosotros tener una idea o calcular algún ejemplo importante. Cuando nosotros encontramos estos valores de esfuerzo crítico en la tabla, ya sea el plano o el KC o la fractura o el esfuerzo crítico, la fractura normal o la deformación plana también la podemos utilizar. A veces es muy importante esta porque el esfuerzo donde empieza a ser constante el valor de fractura. Nosotros podemos calcular K y con ese K, jóvenes, con el factor, miren, recordemos quién era K de entrada. K era el factor de intensidad de esfuerzo. Con ese factor de intensidad de esfuerzo nosotros podemos recurrir y comparar con KC o con KIC, dependiendo qué queramos nosotros del material. Aquí tenemos un ejemplo, jóvenes, para ir teniendo una idea. Aquí tenemos incluso la respuesta, pero vamos a darle un poquito de desarrollo a esto. Dice nosotros, aquí nos dice que tener que calcular el factor de intensidad de esfuerzos, o sea, K, en una placa infinita con una grieta central de 10 centímetros. Mire, es una grieta central, entonces estamos hablando de esto. Esa grieta central tiene un valor de 10 centímetros. Como es central, F vale 1.0. Y dice que tiene un esfuerzo de tensión, o sea, sigma, este que está aquí, de 100 megapascales. Permítanme, de 100 megapascales. ¿Qué nos piden? K. Ok, vamos a ver si llegamos a esta respuesta o no. Vamos a la siguiente diapositiva. Presentamos, decíamos que K era igual, ¿se acuerdan? Al factor F por sigma
por la raíz de pi veces a. Ok, donde nosotros vamos a retroceder un poco, ahí recordando, decíamos obviamente que acá era el factor de intensidad de esfuerzo, F era un factor geométrico, dependía de dónde estaba ubicado la grieta, sigma es el esfuerzo aplicado en ese momento y A es el tamaño de la imperfección. ¿Ok? Con eso nosotros venimos y bueno, tenemos esos puntos importantes. Sabemos que en este caso F es en el centro, por lo tanto vale 1.0, si mal no recuerdo, vamos a ver, sí, 1.0. Y vemos nosotros que la grieta central es de 10 centímetros. Quiere decir, y como esto es 2A, ¿se fijan, jóvenes? Esto es 2A. Quiere decir que la grieta sería 2A igual a 10 centímetros. Miren. Esa es la definición que nos da. Si dividimos esto entre 100, quiere decir que 2A es igual a 0.1 metros. Y despejando damos cuenta que A, miren, es 0.1 metros entre 2. Lo que esto nos da, jóvenes, un valor de 0.05 metros. Y ya tenemos el valor de A. Ahora podemos determinar K. K es igual a F. ¿Cuánto es F? 1.0, es una grieta en el centro. Por sigma, que era 100, ¿se acuerdan? 100 megapascales. Ya me lo daban. Todo eso multiplicado por la raíz de pi por 0.05 veces, bueno, 0.05 metros. Miren, voy a alargar un poquito más. Cuando hacemos el cálculo, quiero que lo verifiquen ustedes ahí con su calculadora, nos damos cuenta que eso es igual a efectivamente 31.6 o 63 en este caso, 39.63 megapascales, miren, megapascales por la raíz de la unidad. ¿Cuál es la unidad de esto? Metros, miren, R metros. Aquí está, miren, 39.6 megapascales por metros a la 1 medio. Esto lo puedo escribir también como metros a la 1 medio. Son unidades nada más. Miren qué interesante. Si yo fuese a averiguar más o menos esa cantidad en megapascales, bueno, podría pasar estos megapascales a PSI por pulgada, miren, esta conversión, y podría entrar a comparar a esta tabla y me podría dar cuenta más o menos entre qué valores está rondando ese esfuerzo, miren, del sistema. Ok, aunque esto es K, ¿verdad? Ojo, esto es K, no es K y C. K y C es para esta tabla. Ok, pero podemos tener una idea de ciertos valores. ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque esto nos determina, como decíamos nosotros, lo que es el factor de intensidad de esfuerzo. El esfuerzo K con el que podemos comparar nosotros, el esfuerzo crítico que puede soportar una muestra. Ok, si nuestra muestra, el esfuerzo crítico para un determinado elemento, ok, o el esfuerzo que tenemos nosotros para la tenacidad de la fractura en el estado de formación plana, están muy próximos al valor encontrado, jóvenes. K nos está indicando a nosotros que esto pronto o muy pronto ya va a ceder totalmente en la fractura que se está transmitiendo. ¿Ok? Quiere decir que de repente el esfuerzo que está soportando ya es un esfuerzo casi de cedencia del material. Como les decía, esto se va a ir reforzando a medida que vayamos avanzando en ciertas clases. Por el momento solo son introducciones al sistema. Es importante ir conociendo estas ideas. Ahora, vamos a entrar a ver nosotros lo que son, lo que sucede con ciertos materiales, jóvenes, que son sometidos a cargas de esfuerzos. Miren, en una máquina de tracción, por ejemplo. En este caso, un esfuerzo de tensión. Depende cómo sea el material, qué propiedades tenga. Nosotros podemos hablar de una fractura dúctil y de una fractura frágil del material.
¿Ok? Vamos a introducir esos términos muy pronto. Antes de eso, vamos a decir que la habilidad de un material para resistir al crecimiento de una grieta, miren, esto es importante, depende de un gran número de factores. ¿Qué tanto un material pueda soportar que una grieta crezca? Como quien dice, que se vaya extendiendo una falla, como en los granos, ¿se acuerdan, verdad? Por ejemplo, cuando empieza a extender una grieta en un cristal, por ejemplo. Vidrio. Vidrio, voy a decir, término vidrio. Ok. ¿De qué depende que esta grieta crezca? Bueno, primero las imperfecciones más grandes reducen el esfuerzo permitido. Importante, ¿verdad? Las imperfecciones más grandes van reduciendo el esfuerzo que se presenta. La habilidad de un material para deformarse es crítica. ¿Ok? 3. Las piezas más rígidas y gruesas, sinónimo de rígidos, miren. Cuando hablamos de algo rígido, joven, lo primero que nos viene a nosotros es duro. ¿Ok? Las piezas más rígidas y gruesas de un material dado tienen una tenacidad de la fractura menor que los materiales delgados. Quiere decir que una pieza de estas, entre más grande, bueno, entre más gruesa y a la vez más rígida, más rápido se va a fracturar. El incremento de la rapidez de la aplicación de la carga también. ¿Qué tan rápido nosotros estemos aplicando la carga sobre un material también influye en qué tan rápido va a crecer esa grieta? ¿Ok? Algunos materiales son capaces de dejarse deformar más fácilmente que otros, depende de sus propiedades. ¿Ok? Voy a borrar. 5. El aumento de la temperatura por lo regular incrementa la tenacidad de la fractura. Mire qué interesante, cuando incrementamos la temperatura sobre un material, su tenacidad aumenta. Tiene sentido porque a nivel atómico los átomos se están desplazando de alguna manera. Entonces están provocando un reordenamiento en la estructura. ¿Qué sucede? Que entonces no se están acumulando en algunos puntos importantes. ¿Ok? La temperatura le está dando energía y se están moviendo. Eso es algo que va a ser muy interesante en algunas clases más adelante, como la clase de diagrama de fase. Y me gustaría, si tenemos la oportunidad de verlo en algún momento, ver lo que es la energía de activación de esas estructuras. Pero la temperatura es muy importante para nosotros, sobre todo en el aumento de la tenacidad. Aunque sabemos nosotros que no podemos poner a trabajar a materiales a ciertas temperaturas porque que nosotros queramos, ¿verdad? Hay unos que tienen que trabajar bajo ciertas condiciones. 6. Un tamaño de grano pequeño por lo regular mejora la tenacidad de la fractura, ¿ven? Lo que hablábamos entre un tamaño grueso y un tamaño pequeño. Si tenemos tamaños pequeños, miren, ¿qué sucede? La fractura por ahí le va a costar entrar porque hay demasiados obstáculos chiquitos. Hablando de un sistema policristalino que seguramente vienen en sus cursos, me imagino de introducción 1, un sistema policristalino y un monocristal también. Cuando tenemos un solo cristal, que significa mono, es más fácil que una fractura que ha tenido un avance, pues agriete el sistema. Pero cuando son varios cristales, se van encontrando con diferentes fronteras. Ok, a eso nos referimos con el tamaño de grano. Y en ciertos materiales cerámicos se pueden aprovechar las transformaciones inducidas por el esfuerzo. Miren. Ok, eso va a depender de ciertas características de algunos materiales cerámicos. Aquí tenemos 7 habilidades, como quien decimos por ahí, o características importantes de lo que sucede en una grieta con el número de factor con respecto a lo que es la fractura. ¿Ok, jóvenes? ¿Por qué son importantes para nosotros la fractura? ¿O cuál es la importancia de la mecánica de la fractura? Ok, este método nos permite a nosotros diseñar, como veníamos diciendo nosotros, y seleccionar materiales mientras se toma en cuenta la presencia inevitable de imperfecciones. No podemos evitar imperfecciones nosotros. Cuando hacemos nosotros una aleación o cuando nos presenta un material X, siempre hay puntos débiles de la estructura, por donde hay una imperfección. ¿Ok? Sin embargo, si nosotros hacemos análisis con respecto a esas imperfecciones y vamos viendo dentro de un lote ciertas características de ciertos materiales, miren, nos vamos dando cuenta que podemos aprovecharnos de eso para hacer un buen diseño o hacer una buena selección del material, depende de dónde va a ser empleado. Hablando propiamente de lo que es la selección de un material. Si se conoce el tamaño máximo de las imperfecciones, dice en el material, y la magnitud del esfuerzo aplicado, mire, se puede seleccionar un material que tenga una tenacidad a la fractura K crítico o K y C, K crítico con respecto al plano, lo suficientemente grande para prevenir el crecimiento de las imperfecciones. Mire,
Estos son nuestros valores frontera, por así decirlo. Si nosotros conocemos un material, jóvenes, y conocemos las imperfecciones de él, automáticamente podemos recurrir a alguna tabla o alguna gráfica. Y si hicimos el cálculo, pues mucho mejor, vamos por comparación también. Y nos damos cuenta posiblemente que estos valores de K sub C y K sub I, según la tabla, vamos a ir atrás, jóvenes, tienen algunos esfuerzos de cedencia del material. Entonces, bajo ese diseño, bajo esas especificaciones de esfuerzo que puede soportar un material, miren, en este caso en PSI, vemos las diferentes materiales, aquí de esta tabla es corta, hay más. Podemos hacer una selección, perdón, una selección propia que nosotros nos convenga directamente en el uso del material. Gracias a conocer ese tipo de situaciones. ¿Ven lo importante a veces de los cálculos? Nos conlleva a nosotros a seleccionar un material dentro del rango adecuado del sistema. Así nosotros podemos presentar si es para construcción, para la elaboración de un puente, para el diseño de una máquina que va a estar en constante movimiento o constantes vibraciones, ciertas características de ese material con el que estemos trabajando. Como decimos nosotros, o como se nos decía, es inevitable que no haya imperfecciones, ¿verdad? Sería ideal que no hubiese. Sin embargo, siempre las hay. 2. El diseño de un componente. Si se conoce el tamaño máximo de cualquier imperfección también y el material, se puede calcular el esfuerzo máximo que el componente puede soportar. Hablamos de sigma, mire. Entonces se puede dimensionar la parte de manera apropiada para asegurar que no exceda el esfuerzo máximo. Entonces nosotros, miren, bajo ese material, conociendo ese material, podemos diseñar un esfuerzo máximo. Podemos decirle con especificaciones de nosotros, de diseño de fabricante, a los que lo van a utilizar que solo soporta cierta cantidad de esfuerzo. Pónganle un ejemplo, 100 megapascales. ¿Ok? Obviamente nosotros aquí también estamos protegiéndonos. Puede ser que realmente no soporte 100 megapascales. Puede ser que el esfuerzo sea mayor, a ser unos 120 megapascales, por dar un número. Sin embargo, nosotros tenemos que protegernos con un valor frontera mínimo en este caso. Nuestro diseño tiene que ir en función de calidad. Y si nosotros conocemos todas esas cosas del tamaño y la imperfección, automáticamente podemos diseñar con ciertos valores de restricción, como esfuerzos máximos o esfuerzos últimos, decimos, o algo que se conoce como factores de seguridad, jóvenes. ¿Ok? Importantes en el área de ingeniería. Bueno, no digamos en el área de la metalurgia también. Somos nosotros, de hecho, quienes realmente de alguna manera podemos ser capaces de hacer cambios en esa estructura, ver lo que sucede. Y el mercado es quien absorbe todo eso. 3. Diseño de un método de fabricación o de prueba. Si el material ha sido seleccionado, miren, se conoce el refuerzo aplicado y el tamaño del componente está fijado, se puede calcular el tamaño máximo de una imperfección que pueda tolerarse. Suponiendo que a nosotros nos dan un material ya dado. Ya nos dieron, tome ese material, le conocemos el esfuerzo aplicado que se dio ese material en pruebas de laboratorio y el tamaño del componente ya está fijo. Entonces nosotros, basados en eso, vamos a tener un cálculo de tamaño máximo. ¿Ok? Y nosotros vamos a presentar nuestro propio diseño bajo esas normas de tolerancia del mismo. Esto es a nivel de fabricación, jóvenes. Directamente. Miren, 3 factores importantes al momento de la mecánica de la fractura: la selección de un material, el diseño de las componentes y el diseño de un método de fabricación de prueba. ¿Ok? O de prueba. Importante para que nosotros podamos determinar a través de una prueba cuáles son las propiedades que tiene ese material. Para dar ya un poco de finalización a esta parte, jóvenes, vamos a hablar de unas características importantes a nivel de la microestructura con respecto a la fractura. En el caso de materiales metálicos, vamos a hablar de fractura dúctil y de fractura quebradiza o frágil, le llamamos nosotros. Empecemos por una fractura dúctil. Por lo regular, dice, ocurre de una forma transgranular a través de los granos. En los metales que tienen buena ductilidad y tenacidad. ¿Qué quiere decir ductilidad? Que los materiales, de tipo de materiales, nos es fácil de alguna manera deformarlos. Los podemos ir deformando, se dejan deformar, eso significa ductilidad. Ok, que son capaces, por ejemplo, vamos a suponer que estamos estirando un material dúctil
Y este material no se va a romper tan fácilmente, sino que se va a ir estirando como que fuese un hule. Ok, a eso nos referimos con ductilidad. Se está dejando de formar antes de romperse libremente. ¿Y qué es tenaz? ¿Qué significa tenaz? Que es capaz de soportar grandes cambios de energía en su sistema. Mire, un material tenaz también nos está diciendo a nosotros que puede soportar grandes cambios de fuerza o de energía en el proceso que se está aplicando. Con frecuencia, dice, se observa una cantidad considerable de deformación. Quiere decir que antes de romperse, mire, imaginemos que se ha estirado bastante, se ha deformado bastante. Esa es la ventaja, eso es lo que tiene una fractura frágil. Antes, obviamente, de lo que es, antes de que esta falle. La deformación ocurre antes de la fractura final. Las fracturas dúctiles por lo regular son ocasionadas por sobrecargas sencillas o por la aplicación de un esfuerzo muy alto del material. Mire, quiere decir que el esfuerzo aplicado es altísimo. Sin embargo, este material es capaz de dejarse deformar bastante antes de fracturarse. Estos materiales por lo general, jóvenes, por lo general, son todo lo contrario a un material duro. De hecho, son materiales muy flexibles. Imaginemos nosotros un resorte. Ok, son capaces de estirarse bastante. Ok, a eso nos referimos, como si un resorte suave. Hay resortes rígidos también, que no se deforman tan fácil. Entonces, este material permite ese tipo de deformación. A medida también que vayamos avanzando, vamos a darnos cuenta que muchas aleaciones que nosotros vamos a ir incluso trabajando se comportan de manera dúctil y nos vamos a ir dando cuenta poco a poco por qué se ocurre esto. Tiene que ver con la estructura, jóvenes. Ok, con una escala atómica en los materiales. Bueno, siguiendo un poco con esta fractura frágil, aquí tenemos una fotografía de un ensayo, miren, de una probeta que se realizó en una máquina de tracción, posiblemente una máquina universal. Si vemos nosotros este tipo de huella que deja, jóvenes, y vemos que hay una especie de cuello también, eso es importante en este tipo de fracturas, se genera una especie de cuellito, miren. Cuando el sistema ya rompe los enlaces, se revienta, pero se ha deformado, miren, ha formado un cuello el sistema, y la huella que queda aquí es totalmente diferente. Vamos a ver algo interesante con respecto a eso, ya lo vamos a comparar más adelante. Esto viene siendo, jóvenes, una muestra dúctil, una fractura dúctil que llamamos nosotros. Lo contrario, bueno, otra cosa, la fractura dúctil no ocurre de inmediato, ¿ok? El material se deforma considerablemente antes de romperse. ¿Por qué digo eso? Porque la fractura quebradiza es totalmente lo contrario. Esto ocurre en metales y aleaciones de resistencia alta o en metales de aleaciones con ductilidad y tenacidad malas. Ok, quiere decir que estos no son capaces de dejarse deformar tan fácilmente y no absorben tanta energía. A medida que están absorbiendo energía o están siendo impactados por algo, rápidamente fracturan o ceden su material. Incluso dicen los metales que por lo general son dúctiles pueden fallar de manera quebradiza a temperaturas bajas, pero esto ya es una condición importante, ojo. Ok, si bajamos la temperatura en materiales dúctiles van a fallar como que fuesen materiales quebradizos, pero esto está condicionado a esto. En temperatura normal en un ambiente, pues no. Eso en las secciones gruesas. A rapideces de deformación altas como el impacto, miren lo que decíamos nosotros. ¿Ok? Impacto. Un impacto, jóvenes, que nosotros vamos a someter una muestra o una pieza a golpes, por ejemplo, o eso se llama tenacidad. ¿Ok? La resistencia que tiene un material al impacto. Como son tan frágiles, con cualquier golpe dinámico que les llegue, se van a fracturar rápidamente. Los dúctiles no, un golpe dinámico lo soportan y absorben energía. Es más, se deforman, pero regresan a su forma original. Esto es importante. Esto es lo contrario a un material quebradizo. En la fractura quebradiza se requiere poca o ninguna deformación plástica, lo que decíamos nosotros, mire. ¿Ok? Casi no hay deformación plástica. Inmediatamente llega a una ruptura del material. La iniciación de la grieta por lo general ocurre en las imperfecciones pequeñas, lo cual ocasiona una concentración de esfuerzos en esas zonas. Mire, ¿dónde se dan la concentración de esos esfuerzos? Donde tenemos esas grietas pequeñas. Pero el material aparte es quebradizo. Miren, aquí tenemos nosotros una muestra. Si ven ustedes, aquí tenemos un material que se ha fracturado totalmente. Esta es una fractura frágil o quebradiza. Así se le llama, frágil o quebradiza, jóvenes. Generalmente este tipo de materiales son duros.
Miren que parece contradictorio, ¿no? Pero cuando hablamos de dureza en materiales, sobre todo cuando se van a someter a pruebas dinámicas, hablamos de fragilidad. Miren, si ustedes se fijan, esto ni siquiera formó un cuello. Rápidamente un golpe, miren, se fracturó directamente. La fractura quebradiza dice puede identificarse observando las características en la superficie fallida. Por lo general la superficie de la fractura es plana, miren, plana, y perpendicular al esfuerzo aplicado. El esfuerzo sería el que sale hacia acá, miren, en una prueba de tensión. Aquí tenemos la fractura de tipo frágil. Este tipo de fractura es un resultado de una carga súbita, ya sea un impacto de golpe o cualquier porción de carga en un mínimo de tiempo. Quiere decir que rápido ceden, mire. Es otra característica de ciertos materiales. De antemano les voy diciendo que en el caso de los aceros, cuando un material es templado, se vuelve un material frágil, como este. Cuando un material es recocido, un tratamiento que no esté más adelante, se vuelve dúctil, como este. Ya después van a darse cuenta a qué nos referimos con eso. Ok, aquí tenemos la zona de inicio de la fractura, la zona de término de la fractura, en este punto que está acá, y tenemos una zona áspera, obviamente aquí, ¿ve? Con lado cortante. Para finalizar, jóvenes, esta parte, diremos que una característica común de este tipo de fractura es el patrón en forma de V, miren, chevron, le decimos nosotros. Realmente esta parece que fuese, miren, esta forma parece que fuera una, vaya, una concha de mar, miren. Es una característica muy importante que tienen este tipo de fracturas. Se le conoce como fractura de patrón en forma V, de V, chevron, producida por los frentes de las grietas separados que se propagan a distintos niveles del material. Y también se porta un patrón radiante de marcas a bordes superficiales que irradian de forma de origen de la grieta. Miren cómo vemos nosotros aquí. Está la grieta, miren. Este es el origen, aquí se origina la grieta y empieza a tener esta huella, miren. Como que fuese una conchita de mar, miren. Y el término chevron, ¿no? Directamente. De V. Esto es lo que tiene estas características muy importantes de una fractura frágil, diferente a lo que es una fractura dúctil. En su clase de lo que es experimento de estudio de materiales 1, van a tener que trabajar con los esfuerzos y van a darse cuenta de este tipo de fracturas directamente. Ok, jóvenes, lo vamos a dejar aquí por el día de hoy. En la siguiente vamos a ver lo que es fatiga. Miren, ya vamos a empezar a verlo. Y voy a compartir con ustedes unos videos apoyando también esta parte, ¿verdad? Recuerden que estamos con sistemas introductorios hasta ahora de lo que son ciertas características. Vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en nuestra carrera. Éxitos, bendiciones.